justo lo que dice Jesús a los seres humanos en el siglo I. Nadie ha visto al Padre, con esa referencia clara de las religiones a Dios. Pero quien me ve a mí, ve a Dios. He traído un experto, un divulgador en el tema. He traído a Josué Moreno. Actualmente trabajo como comunicador en una fundación y hay mucha gente que me ha conocido por hacer algunos debates en The Wild Project o haber ido a podcasts como Black Mango. Sí. Todas las religiones se refieren al mismo Dios. El ser humano tiene una tendencia o un anhelo de conectar con la divinidad, de buscar lo trascendente que parece que inherente a la propia naturaleza humana. ¿Quién adora más a Jesús? ¿Yo con mis 20.000 iglesias y demás? ¿O una almeja que viene y hace su función? He conocido en mi camino capos, sí, que abren iglesias, pero como se la juegues te revienta. Claro, sí. Y si te pilla por redes y dices algo que no le gusta, te crucifica. Si estás sentado a escucharlo, incómodo vas a salir, seguro. Y el musulmán, el cristiano y el judío no pueden llevar razón al mismo tiempo. No. Puede ser que estén los tres equivocados y que Jesús no sea ninguna de las tres cosas. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy, el último episodio del podcast de 2024 trajo mucha polémica porque hablamos de Dios y demás. Y este año 2025 quise empezarlo para debatir todas esas polémicas y demás. Y he traído un experto, un divulgador en el tema. He traído a Josué Moreno. Gracias, Andy, encantado. Josué, para el que está escuchando y acaba de entrar, ¿por qué debería escuchar este episodio? Bueno, si cerraste con polémica y abrir con polémica siempre es positivo. Totalmente. Sí, yo diría que alguien que esté escuchando el podcast y diga me quedo o no me quedo, diría si está abierto a cuestionar cosas, a repensar cosas y a hablar sobre lo que nos hace humanos. Porque la pregunta de Dios, en última instancia, es una pregunta que llevamos haciéndonos desde que existimos. Entonces, cuando la gente dice no quiero hablar sobre ello, en última instancia no queremos hablar sobre nosotros mismos. Entonces diría, si te preocupa tu humanidad y la historia del ser humano y quiénes somos, vamos a hablar de eso, imagino un poco. Yo no sé lo que vamos a hablar, Andy. No. Yo vengo y te decía por teléfono, vengo un poco a un encuentro, unas citas ciegas. Exacto, y yo vengo acá públicamente a decirte que vengo a tirarte los comentarios que me han caído del último episodio. Vale. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Así que voy a hacer un poco tocapelotas a ti, ¿no? Ok. O sea, el último episodio fue con el Lucas, que es amigo. Cuando vi el episodio de Lucas, digo, me puedo fiar. Si el Lucas ha ido, puedo ir yo. Exacto. Entonces, las críticas al Lucas las respondo yo. Más o menos. No, va a ser las críticas, van a ser las preguntas que tienen sobre Dios. Es que además la complicación sería de que el Lucas es mucho más listo que yo. Por lo cual, si hubiera dudas para el Lucas, sería... Es más teórico, ¿no? Es más teórico. Es más, en general es más listo. Entonces yo, si tuviera que decir, como haya preguntas muy difíciles, digo, traeré a Lucas de vuelta. Vale, perfecto. A mí dejarme tranquilo. Perfecto. Pero ahora el que está entrando, ¿quién es Josué? Porque ya sabemos que vamos a hablar de Dios y todo, pero un poco presentación leve tuya para decir, vale, este chaval, ¿por qué sabe tanto? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Ok, o sea, ¿quién soy? Es la pregunta del millón y que trato de responder en cada día de mi vida y aún no sé. ¿Qué hago? Es más fácil. Actualmente trabajo como comunicador en una fundación y es una fundación que se llama Pontea que fomenta el diálogo entre la fe y cualquier tema de la cultura de las personas. Entonces intentamos construir puentes entre las personas y la idea de la fe, la persona de Jesús. Yo soy cristiano y sí, intento pensar, darle vueltas y comunicar de diferentes maneras, escrita, digital, debates. Hay mucha gente que me conoce por algunos debates que se han hecho. No es el foro, debería decir ya que estamos grabando, que más me gusta, pero entiendo que a la gente le gusta porque genera polarización, controversia. Y hay mucha gente que me ha conocido por hacer algunos debates en The Wild Project o haber ido a podcasts como Black Mango. Sí. Y bueno, y tienes tu propio podcast o programa que es El Cafetal y estás escribiendo un libro, más dicho, o sea que estás muy involucrado en ello. Vamos a empezar con la pregunta del millón, porque de ahí vamos a tirar miles. ¿Qué es Dios o quién es Dios? Claro, yo no lo sé responder a esa pregunta. O sea, si respondemos desde la teoría y desde la filosofía de la religión o desde la metafísica, en Occidente fundamentalmente se ha definido como ese ser, esencia de la existencia, que diría Tomás de Aquino, que es el creador de todas las cosas, que está detrás de lo que vemos. Y si tuviéramos que usar alguna metáfora más sencilla, diríamos, si cogemos un libro, tenemos un autor que no es parte del libro, sino que es creador del libro, ¿no? Imprime su impronta dentro del libro, pero está fuera de él, pero hay cosas de él, y diríamos que si la humanidad y la creación, el mundo, todo lo que existe, el mundo material, Dios sería el artista detrás del mundo material. Vale.
Perfecto. O sea, ahí has mencionado un poco cómo sería el tema de la Biblia, podría decirse, el libro que estás indicando. No, diría que la existencia sería el La libro existencia. Ok, y Dios el artista de la existencia, sí, ok, de todo lo que ok. concebimos. Dentro de esa existencia encontraríamos al ser humano como, sí, no sé si creación por lo que Vale. conocemos más sublime, y la Biblia entiendo que es un método que Dios ha usado para comunicarse con el ser Vale. humano a través de la historia, porque sí, creo que ya lo hablaste con el Lucas, ¿no? Pero Sí, la sí, Biblia sí. es un método que Dios ha usado a través de la historia para comunicarse con el ser humano en su historia. Exacto, Sí, sí. exacto. No es un libro caído del cielo, es Ah, un muy libro bien. Sí, 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 sí. que viene a comunicar al ser humano de la manera que el ser humano puede entenderlo y con el ser humano. Es una cosa bonita. Perfecto. Y siempre está el debate con el agnóstico, con el ateo, ¿no? Es como que dicen, vale, pero Dios yo no lo puedo ver o no hay una prueba material. Como dices tú, ¿qué le respondes a ese pensamiento de Claro que no puede haberla. no puede haberla? No tiene Ok, ningún sentido. Sí, sí, cuando nos acercamos y hay gente que dice, oye, yo no tengo pruebas suficientes. A mí siempre me gusta preguntar qué tipo de pruebas querríamos. Porque si queremos unas pruebas de un laboratorio, en sí mismo el examen es ridículo desde que lo comenzamos. O sea, tú puedes meter en un laboratorio esta pieza que tienes aquí, que espero no romperla aquí tocándola, ajá, y examinarle, decirle está compuesta de este elemento, tiene esta morfología, claro. sirve para esto. Incluso podemos hablar de qué me hace sentir, qué cosas me surgen al verla. Pero la existencia de Dios, que hablamos de que trasciende la existencia, el tiempo, la materia, ¿no? Que es creador de todo lo que existe, no podríamos circunscribirla a una prueba material que existe para el mundo creado y el mundo material. Claro. Entonces, sí, en sí misma, el acercamiento racionalista que tenemos eh, es útil, pero tiene sus limitaciones cuando nos acercamos a cosas que trascienden el espacio-tiempo. Entonces, la razón es absolutamente importante, necesaria, esencial, y si tú me has escuchado en debates, soy un gran Sí, defensor de acercarnos a Dios también desde la razón, desde la mente, de no dejar esto fuera de juego, de entender que hay argumentos racionales, filosóficos, que son útiles, pero en sí mismos, por definición, son limitados y no diría falibles, pero sin duda falibles, diría que además incompletos. mm, O sea, si todo ok, acercamiento del ser humano que diga voy a conocer a Dios y explicar a Dios desde la razón, en sí mismo es una utopía sí, o una quimera. O sea, no es posible. ¿Sí? sí, 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 O sí, sea, Dios es demasiado misterioso como para que los seres humanos, con la limitación que tenemos en comparación con él mismo, seamos capaces de codificar y decir, esto es Dios, aquí está, ¿no? Y muchas veces problemas que tiene gente no creyente a la hora de entender y acercarse con los seres humanos que sí que creemos, es, no me cuadra lo que dices, es claro. demasiado sencillo. Y 100%. O sea, si Dios existe, que creo que existe, en sí mismo hablar de él, eh, Sí, 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 sí. no puedo alcanzar a definirlo bien, no puedo alcanzar a Si lo hablar de defino, ello. lo limito, ¿no? Como Si- decía el chino Es Darín sobre su 100%. pareja. Si el chino me limita a la Úrsula hablando de ella, el ser humano hablando de Dios es Claro, eso elevado al infinito. claro. Claro, entonces yo puedo hablar de Dios, puedo hablar de mi experiencia con Dios, puedo incluso buscar argumentos racionales que expliquen la existencia de Dios y está genial, pero yo tengo que ser consciente de que en sí mismo Ujú, eso está limitado. Está limitado, exacto. entre otras cosas, por mí. Y está limitado porque yo voy a usar un lenguaje que no es lo suficientemente complejo, robusto y potente como para explicar al creador de la existencia. Claro, Si nos cuesta explicar el cerebro humano, si claro. estamos en el principio de los estudios de la neurociencia para entender cómo funciona el ser humano, el cerebro, su conexión con el resto del cuerpo, con las emociones, con nuestras experiencias espirituales, claro, cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos desde la humildad de Ujú, hay muchas cosas que no puedo entender, sí, y se me totalmente. escapa. Y tengo que abrazar el misterio, porque si no hay misterio, estamos hablando de lo que queramos hablar, pero de Dios no podemos hablar, ¿sí? Ok, ok. Misterio. Bueno, me ha gustado, me ha gustado. Y cuando hablamos de Dios, ¿todas las religiones se refieren al mismo Dios? ¿Podríamos decir que ese Dios es para todas las religiones? O porque cada religión como que un poco plantea que ese es su Dios o esa es su verdad, Claro, ¿no? claro. Pero se podría decir que Dios es
todas esas religiones o cada persona dice, no, esta religión dice este Dios y tu Dios no es el mismo que el mío? Claro, ¿tú qué piensas sobre eso? Me gusta porque me ha hecho preguntas. Generalmente la gente no me hace preguntas y yo trato que no me hagan preguntas para no responder. Hombre, hay mucha gente y con muchos amigos lo debatimos, ¿no? Mucha gente, o los jóvenes cada vez más, creen que existe Dios, pero no se identifican con una religión. O cuando van a la iglesia no les gusta cómo se tratan las cosas. Entonces dicen, yo creo, sin embargo, no me gusta la forma en que lo plantean X lugar. Esta gente. Entonces, Dios creo que sí existe, pero no sé si está relacionado con todas las religiones como tal. Esa es mi gran duda. Claro. O sea, ahí me parece interesante cómo, por ejemplo, el autor romano Cicerón, siendo él politeísta, le hablaba de que había esa impronta o ese anhelo en el ser humano desde el principio, ese homo religius, que le diría a alguna gente hoy, de que el ser humano tenía una tendencia o un anhelo de conectar con la divinidad, de buscar lo trascendente, que parece que inherente a la propia naturaleza humana. Y Cicerón, escribiendo desde su prisma filosófico y cultural, él dice hasta los pueblos más bárbaros, hasta la gente más inhumana, diría, tiene eso dentro de su psique. Es como que, y para él eso era un argumento o una evidencia de que Dios tiene que existir. Capaz que no seamos capaces de codificarlo, de entenderlo, capaz que sea demasiado misterioso como para decir, este es Dios, ¿no? Pero me parece que tiene mucho sentido el planteamiento que hace ahí Cicerón de decir, oye, hay algo en el ser humano que está directamente conectado con la divinidad, que parece que estamos codificados para encontrarnos con ella, que parece que estamos codificados para anhelarla, ¿no? Es como que incluso si no nos acercamos o no conectamos, nos faltan cosas, ¿no? Ahí diría Pascal que el ser humano tiene un agujero en el corazón que si no lo llena siempre está vacío, ¿no? Y podemos intentar cogerlo con muchas otras cosas, pero todas esas cosas no son lo suficientemente misteriosas, lo suficientemente trascendentes como para juntarlo. Ahora, ante la complicación de las religiones, me gusta siempre poner el ejemplo que usan las religiones orientales del elefante y los ciegos que se acercan, que seguro que lo has escuchado. Sí. Lo he escuchado, pero si lo quieres contar. Genial. Sí, o sea, la idea. A mí me encanta mucho esa metáfora. Me ha hecho cambiar muchas cosas que yo pensaba porque me has hecho verlo. Lo estaba escuchando en tus podcasts. Anoche estaba escuchando el tuyo, el último, y también lo contaste, pero cuéntalo si quieres. Sí, no, la idea de esta metáfora es que un rey o alguien pone a unos ciegos a tocar el elefante. Personas que no conocen un elefante y le preguntan más o menos a cada uno de ellos que definan el animal. Entonces, claro, un ciego tocando una parte dice el animal es como un tronco de árbol, tocando la pata del elefante. Entonces dice el elefante es un tronco de árbol. Otro toca la parte del lomo y dice no, el elefante es una pared rugosa. Otro tocando la cola dice no, el elefante es una serpiente. Claro, la metáfora ¿a dónde nos conduce? Dice todos están equivocados, pero todos tienen una verdad parcial, ¿no? Y de alguna manera lo que la historia quiere contarnos es, todas las religiones son esa suerte de ciegos que se acercan a la realidad de Dios, que es un elefante, de manera parcial, de manera relativa, y dicen, que mi experiencia con la divinidad es real. Claro. Y la respuesta de la historia es, por supuesto. Que cuando yo digo que Dios es con la pared rugosa, claro que lo es, sí que lo es. ¿Qué quiere la historia de alguna manera mostrar? Sí que lo es, pero es más que eso. Y no solo eso, sino que de alguna manera parece estar diciendo, ¿cómo osas tú, humano, limitado, decir que Dios es X, Y o Z? Deberíamos de, ¿no? La historia parece que quiere decir, deberíamos de ser más prudentes, más relativistas a la hora de decir Dios es X, Y o... Sí. Claro, el problema de la historia, que siempre lo suelo señalar, es que el narrador parece que no es relativo. ¿no? Parece que hay alguien fuera de la historia que sí que dice... La escribe el ganador, ¿no? El dicho ese, ¿no? O 100%. El que la quiere contar al fin y en este caso, claro, mi pregunta es, oye, ¿qué pasa con el narrador de la historia? O sea, ¿qué pasa con el observador? Él sí tiene la visión completa. Porque si la tiene completa, me parece que el más arrogante de la historia es él, ¿no? De alguna manera diciendo Buda, Mohammed, Krishna, Moisés, Confucio, todos ciegos tocando a Dios. Pero yo veo. ¿Pero tú quién eres? ¿Sabes? Y eres tú mucho más grande que los que acabas de citar, ¿no? Okay. O sea, que los grandes padres de las religiones, tú eres más grande y tienes más visión, eres capaz de ver en trascendencia. Imagino que no. Claro. Lo cual en sí mismo me parece problemático. Entiendo la idea de la metáfora y de la historia, por eso la cuento, porque creo que
Si el ser humano lo piensa seriamente y entiende que Dios es mucho más grande que nosotros, con una distancia abismal entre los seres humanos y nosotros, tenemos que reconocer que nuestra experiencia de Dios y nuestras conclusiones de Él son per se equivocadas o como mínimo limitadas. Limitadas, sí. Y que yo puedo claramente decir, oye, Dios es así en base a mi experiencia, y puede ser que no del todo. Okay. O puede ser que esté cayendo en un peligro muy grande que son las herejías, que las herejías no es que sean cosas que están mal, normalmente son cosas que son verdad, pero no toda la verdad. Y se convierten en toda la verdad. Y ese es el peligro. En que yo diga, el elefante es como una serpiente. Y tú dices, sí, es cierto, pero no es solo una serpiente. ¿Sí? Sí. Tiene una cola como una serpiente, pero tiene muchas más cosas. Y el peligro es que cogemos la cola y decimos, no, esto es... Ahora, cuando nos acercamos, si nos quedáramos en la historia que cuenta la religión oriental, nos quedaríamos en un prisma bastante, sí, abstracto por un lado y luego por otro muy difuso. Claro. Vale, entonces no podemos decir nada, Josué. Podemos decir, claro, tenemos experiencias subjetivas y nos quedamos ahí. Yo te diría, en parte creo que sí, a no ser que el propio elefante decida hacer una comunicación activa con el ser humano. Entonces, dentro de las religiones occidentales o dentro de lo que sería la tradición judío-cristiana, entendemos que Dios es un Dios personal que tiene intención de comunicarse con el ser humano, de una manera u otra, ¿no? Entonces ahí entrarían diferentes métodos en los que Dios puede hablar. Claro, el elefante en sí mismo, si yo voy a encontrarme con él, ¿no? O yo pongo el ejemplo también de las hormigas con el ser humano, si las hormigas me quieren conocer a mí, Josué, van a tener conclusiones en sí mismas limitadas, ¿no? Y no van a poder comprender, a no ser que yo tome la determinación de lanzarle ciertas señales a las hormigas, quizá con señales de humo, quizás con algún texto encriptado que esté hormigamizado y que las hormigas entiendan, ¿no? Y muchas religiones plantean esta idea, que Dios de alguna manera ha estado comunicándose con el ser humano a través de las experiencias o a través de algunos textos sagrados, lo cual en sí mismo ayuda a que el elefante ya no sea tan lejano. Exacto. Ahora ya no solamente es mi palpación, mi experiencia, mi percepción, sino que parece que escucho la voz del elefante. Pero sigo estando ciego. Exacto. La historia del cristianismo, por ir un poquito más, y tú podrías decir, oye, Josué, vale, esto es genial lo que me cuentas, ¿por qué tú mi defines? pregunta siguiente era el tema del cristianismo. O sea, iba a preguntarte, has dicho al principio de todo, yo soy cristiano, y has hablado del tema elefante, y el cristianismo sería como tocar una parte del elefante. Claro. ¿Por qué has elegido el cristianismo y no has elegido otra parte del elefante? Claro, el cristianismo diría que es la única religión en la cual el elefante per se se acerca al ser humano, le quita la venda de los ojos y le dice, deja de tocarme y déjame que te cuente quién soy. O sea, está bien. El que me toque funciona, ¿no? Okay. Y la experiencia religiosa de todas las religiones del mundo es real. O sea, ya de por sí, asumir solamente los cristianos o los musulmanes o quien sea que nos esté escuchando, o el ateo o la brujita de TikTok del horóscopo, solamente esa gente tiene una experiencia con lo divino o con el mundo espiritual, en sí mismo es ridículo. Si el ser humano es un ser que también es espiritual, no solamente racional, que decíamos antes, limitar al ser humano a lo racional en sí mismo es problemático. Sí. Y entender que el mundo espiritual del que el ser humano es parte está únicamente disponible para X grupo de personas también en sí mismo no tiene sentido. Claro. El ser humano es un ser integral, holístico, como nos gusta decir hoy, ¿no? Que es racional, que es emocional, que es espiritual, y como consecuencia el ser humano interacciona con todas esas dimensiones. Y si queremos tener una experiencia humana plena, necesitamos tener una experiencia en la cual transitemos y nos comuniquemos de manera completa y plena con todas estas dimensiones de lo que nos hace ser humano. Vale. Por eso decía antes, acercarse a Dios y conocer a Dios desde la racionalidad solamente no va a ser satisfactorio. Vale. Porque por mucho que yo llegue a decir, vale, Dios existe, ¿no? Imagínate que puedo llegar a la conclusión de he estudiado toda la lógica y he hecho las vías tomistas. Sí. Como consecuencia soy teísta y soy cristiano. Ok. O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, racionalmente crees que Dios existe. Perfecto. O sea, entiendo que hay algo más que eso. Okay. Y si entendemos que la divinidad interfiere en el ser humano, no querríamos únicamente un postulado filosófico, sino una transformación de vida. Una comunicación con la divinidad. Entiendo. Y que esa comunicación me transforme mi forma de ver el mundo, la forma de amar a los seres humanos, mi forma de caminar por la vida, ¿no? Que me haga un ser humano pleno, feliz,
¿no? Exacto. En ese sentido, el cristianismo, ¿por qué? Porque en el cristianismo encontramos esa afirmación loca de la que hablaste con el Lucas, de que Dios se encarna en un ser humano. Es decir, que el elefante hace lo que tenga que hacer para que los ciegos que lo están tocando pasen a tener vista, lo vean, lo escuchen y lo conozcan. Claro, y lo vivan con él, digamos. Completamente. Entonces, de alguna manera es como dejar de tocarme, sentaos y vamos a caminar juntos para que veáis cómo soy, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de Dios, es el único Dios de las religiones que hace ese camino de acercarle al ser humano, humanizándose para que le puedan conocer. ¿Sí? Claro. En el ejemplo de las hormigas que poníamos antes, yo podría hacer muchas maneras en las que las hormigas me conozcan, ¿no? Podría mandar mensajes, que podríamos decir que algunas religiones proponen eso, pero la forma más eficiente, completa, plena, sería si yo me convirtiera en hormiga, me hormigamizara, les dijera, oye, que Josué es así, me gustan estas cosas, estoy casado, disfruto con esto, os amo hasta el punto de hacerme como vosotras, os amo hasta el punto de caminar con vosotras, os amo hasta el punto de morir por vosotras, ¿sí? La manera en la que me podéis conocer es así, ¿no? Vosotros no conocíais a Josué, claro. A las hormigas se le podría decir, Claro. pero gracias a que ahora me veis, hecho una hormiga, sabéis quién soy. Justo lo que dice Jesús a los seres humanos en el siglo I, nadie ha visto al Padre con esa referencia clara de las religiones a Dios, pero quien me ve a mí, ve a Dios. Sí. Porque yo me he hecho como vosotros siendo Dios para que me podáis conocer. Entonces, en ese juego del misterio tenemos que seguir, creo que concluyendo que el elefante, Dios es demasiado misterioso, demasiado gigante, demasiado difícil para que lo encapsulemos y digamos, este es Dios. Eso en sí mismo es una ridiculez, no podemos decir semejante afirmación, pero a la vez sí podemos tener, creo que, la convicción de Jesús es Dios y ahí hay cosas. Claro. Sí, ahí pasan cosas. Entonces sí que puedo concluir. Oye, ¿cómo es Dios? Tú me decías antes, ¿no? Josué, ¿qué es Dios? Ostras, lo mismo no puedo responder esa pregunta, pero sí puedo decirte, Dios me ama. Vale. ¿Por qué puedo decir? Porque Jesús me lo muestra. Sí, oye, ¿hasta qué punto Dios te ama? Hasta el punto de morir por mí. Okay. Sí, oye, Dios qué piensa de los seres humanos. Dios qué piensa del problema del ser humano. Sí puedo tener destellos de eso o afirmaciones de eso porque Dios mismo en la persona de Jesús ha hecho posible, ha roto el salto cognitivo y de limitación que existía entre los seres humanos y Dios. Claro, esa es mi duda, porque has como afirmado que Jesús fue hijo de Dios y demás, que creo que es una de las principales diferencias con las otras religiones, que establece que Jesús dice, yo soy el hijo, comparado con otras religiones. Y también me acuerdo, uno de los comentarios de un amigo judío fue como, nosotros no creemos en el Mesías, como me hizo entender que no creían en Jesús, sin embargo el cristianismo dice que es Jesús. Entonces, pueden estar las dos correctas o una está correcta y otra está equivocada, porque según lo que me explicó mi amigo judío, es como ellos no creen en Jesús. Sin embargo, el cristianismo dice Jesús llegó y hay pruebas científicas de que Jesús existió. Entonces, ¿dónde está el correcto incorrecto o no hay correcto? Claro, a ver, cuando nos acercamos a las tradiciones judio-cristianas, o mejor dicho monoteístas, la que encapsularíamos al Islam, el cristianismo y el judaísmo, o por ponerlo de manera cronológica, judaísmo, cristianismo e Islam, la piedra de tropiezo es la figura de Jesús de Nazaret. Claro. Para las tres. De hecho, yo podría, y el amigo tuyo judío podría estar conmigo aquí, podríamos estar hablando y podríamos estar de acuerdo en, no quiero exagerar, pero podríamos estar de acuerdo en el 80% de las cosas, en muchísimas. Okay. Y concluir incluso en decir, esto es importante, esta parte de la moralidad es importante, esta parte de vivir la vida es importante, pero la figura de Jesús cambia las reglas del juego. Y de hecho es, como digo, la gran piedra que hay de tropiezo. O sea, de repente un judío te dice, bueno, pues Jesús afirmó cosas que son blasfemia y no sé si llegaría tan lejos, algunos sí, hicimos bien en cargárnoslo. Un cristiano te dirá, Jesús es Dios en carne y hueso, y es a través de su encarnación, de su muerte y resurrección, que podemos tener confianza, esperanza, fe en lo que Dios quiere y ama del ser humano. Y el musulmán te dirá que Jesús es un profeta,
pero que en absoluto podía ser Dios, que eso no tiene sentido, y de hecho que no murió, sino que Dios hizo una especie de truco de magia y cambió a Jesús a última hora, y el que murió en su sitio no fue Jesús, sino uno de los discípulos. Claro, como consecuencia, ante estas afirmaciones sobre Jesús, lo que tú decías es completamente verdad. O sea, las tres no pueden llevar razón al mismo tiempo. Claro, es que no pueden, porque por están eso creo afirmando que hay cosas. tanto debate y tanta guerra, ¿no? Hoy en día, Claro, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. claro, Entonces claro. Y creo que ahí es importante que aprendamos a vivir en la tolerancia real, que es pensar que estás equivocado y permitirte afirmar, sentarme contigo, dialogar y no pasa nada, ¿no? Pero aún así, sin devaluar el precio de la verdad, porque la verdad es importante. Y el musulmán, el cristiano y el judío no pueden llevar razón al mismo tiempo. No. Puede ser que estén los tres equivocados y que Jesús no sea ninguna de las tres cosas, ¿no? Podría ser que Jesús fuera, yo qué sé qué, un alienígena, ¿no? Y ninguno de los... Aunque bueno, podríamos decir que alienígena es porque venía de otro planeta, ¿no? Bueno, nada. O sea, puede ser que las tres estén equivocadas, pero lo que no pueden estar las tres, no pueden llevar las tres la razón, en el sentido de tener la verdad, ¿no? Entonces es posible que alguna de ellas lo tenga y de manera directa eso excluye las otras dos. Vale. O sea, si Jesús es Dios, la visión de Jesús de los judíos y de los musulmanes es errónea. Si Jesús no lo es, la visión de los cristianos es errónea también. Entonces creo que ahí es interesante y animo mucho a todas las personas a centrarse y estudiar la figura de Jesús. Yo soy cristiano hoy por la figura de Jesús. Sí. Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Y tú por qué eres cristiano y no otro? No, para mí la figura de Jesús me parece... sí, la jugada maestra es el as en la manga, es lo que desencalla la complicación. Sí. Es lo que hace que tú puedas decir, ok. Aquí hay alguien que trasciende y que conecta lo divino y lo humano en una misma persona y hace posible que esta unión que anhelamos se traduzca en algo, ¿no? Vale. O sea, a ti te cierra más la idea del cristianismo que la otra idea, digamos. Sí, el cristianismo me cierra por la figura de Jesús de Nazaret. De nuevo, eso no significa que yo crea que el resto de experiencias religiosas no son reales, que no hay parte de... o no hay información y detalles importantes en otras religiones, que los hay, por supuesto. En la práctica espiritual tenemos muchas cosas que aprender los cristianos de otras tradiciones, otras religiones incluso. Y que lo estamos haciendo, creo que en este último tiempo. Hay un influjo de religiones orientales en cuanto a la práctica del silencio, de la meditación, de la introspección, que creo que es buena, que es necesaria, que las practicábamos también los cristianos en los primeros siglos y que quizás se ha perdido con el paso del tiempo en Occidente. Pero creo que es importante tener ese diálogo interreligioso, activo, abierto, lejos de la cancelación, lejos de la guerra y de la confrontación, sino más cerca de un diálogo que nos nutra, que no devaluemos la verdad, que intentamos que tiene que haber equivocación por alguno de nosotros, tenemos que tener algún tipo de distopía con la verdad, pero que eso nos permita seguir haciéndolo en paz, sí, en amor unos por otros, en diálogo. O sea que en el debate y en la charla se consiguen las cosas, digamos, no hay otra opción. Me parece que es el acercamiento más humano que tenemos, o sea, pero que lo vemos desde el momento de nuestras familias, cuando nos sentamos, nos tomamos un café, cuando charlamos y esas cosas que nos han dolido, las hablamos, ¿no? Claro. Esta Navidad yo tuvimos algunos temas ahí de tensión y ayer llevaba por teléfono a mi hermano y hablábamos, oye, esto no me gustó, esto me dolió, esto no lo entendí, este comentario, ¿qué querías decir con esto? Perfecto. Y en ese diálogo se encuentra la paz, se encuentra el perdón, se encuentra la responsabilidad, porque si mi hermano me dice esto me dolió, yo puedo decir no lo sabía y lo siento muchísimo. Sí, intentaré no hacer este comentario más si sé que es un comentario que te ofende, que te duele o que despierta cosas que no las queremos. Quizás no fui sensible en este momento. La próxima vez quizás deberíamos hablar antes de proceder con ese tipo de actividad. Sí. Creo que ahí hay cosas que cuando vamos directamente a la confrontación, ¿no? Y decimos, tú eres un egoísta, eres un narcisista, todo este tipo de cosas, ¿no? Directamente en esa confrontación hay dificultad para el progreso. Creo que en un acercamiento más de diálogo, de pregunta. Me gusta mucho enfatizar en que tenemos que hacer más preguntas. Porque damos por sentado, incluso cuando nos acercamos con gente que piensa distinto,
que ya sabemos por qué lo piensan, ya sabemos qué piensan, ¿no? Tú te acercas aquí conmigo y dices, quizás tú no, pero mucha gente que cuando me siento ya saben lo que pienso yo. Creen que lo saben, no lo saben. Sí, muchas veces ni yo mismo lo sé. Entonces se acercan y es mucho más importante decir, oye, ¿por qué piensas eso? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Oye, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Cuéntame un poquito más. ¿Qué te hace sentir esa idea? ¿Qué piensas de esto? Oye, ¿tú cómo procesas esto? Oye, ¿por qué te casaste con esa edad? Si volvieras para atrás harías lo mismo. Sí, porque normalmente damos por sentado, sobre todo cuanto más cerca la gente, más judgy somos, ¿verdad? Totalmente, sí. Sí, yo veo a mi mujer coger el secador del pelo y ya sé que quiere hacer ruido para molestarme porque estoy leyendo, ¿no? Y dices, pues no. Y lo tomas personal, al fin y al cabo. Y que seguramente te acerca ahí y le dices, oye, ¿por qué tomaste el secador ahora? Y la respuesta es completamente diferente. Dices, pues tengo muchísima prisa, me tengo que correr porque he quedado con un amigo en 10 minutos. Y tú no lo sabes. Claro. ¿Sí? Y tú ya has dado por sentado cosas que eso despiertan unas emociones, unas conclusiones, ¿no? Entonces creo que en el diálogo interreligioso sería también más interesante, en el diálogo en general humano, hacer más preguntas, quitar más prejuicios y acercarnos para ver que no estamos tan lejos. Sí. Cuando estaba haciendo las preguntas, me puse a pensar, porque como dices tú, no hay como una respuesta 100% verdad. Y yo mismo pensaba, digo, yo cuando tenía 18 años, yo sabía todas las respuestas. Claro. O sea, yo creía que las sabía todas y nadie me paraba. Y era, por un lado, era como guay, sentirme increíble. Después me pegaba unos palos increíbles. Ahora con 25, te digo, ahora siento que no sé nada. Claro. O sea, siento que no sé nada. Y mientras más estudio un tema, menos sé. Pero después me pongo a pensar mi padre, que tiene 60 y pico y que ya tiene una vida hecha al fin y al cabo un poco. Cuando le pregunto un tema, él primero arranca diciendo, no sé bien el tema, o creo yo, o mi opinión es, y digo, wow, el cambio de generación, el cambio de tiempo, de experiencia, de pasar de yo me la sé a yo no sé nada, pero te voy a dar un poco de opinión, es lo que estás diciendo. Qué bueno. O sea, si tu padre dice eso, me alegro mucho. Sí. Yo no he escuchado tantas respuestas de esa índole en la generación de los 60, de los que tienen 60 años ahora. Pero sí que creo que es positivo y es una realidad. Cuanto más estudias un tema, yo recuerdo antes de meterme a estudiar de forma formal teología y filosofía, que yo te habría hablado mucho más taxativamente, absoluta y de lo que te hago hoy. Pero la realidad es cuando empiezas a estudias historia de la iglesia cristiana, estudias filosofía y te das cuenta de que es más complicado de lo que yo pensaba. Claro, es que muchos comentaban, y seguro te lo han comentado también a ti, es que no está diciendo como blanco, está como diciendo, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser gris, y como que la gente se enojaba y decía, quería la respuesta. Claro. Pero sí, a eso a mí me lo critican en muchos momentos, ¿no? Como dicen, eres como si fuera un tibio, ¿no? Ni en ningún caso tibio, lo que no quiero ser es un simplista. Eso es lo que no quiero ser. Y no quiero devaluar la verdad y la complejidad de las cosas. Y cuando hablamos de Dios, si alguien me dice que lo entiende y lo conoce al 100%, yo tengo que no creerle. Porque no se conoce ni a sí mismo. Entonces, necesitamos de nuevo recordar esa idea de Jesús de bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. Es decir, los que saben que son pobres. ¿De qué? De espíritu. Están lejos. Sí. Hay cosas que no entienden. Que se les escapa. Que lo que quieren hacer no pueden hacer. Sí. Que saben que, sí, si se merece que te parte un rayo, te lo mereces tú. Sí. Que no son los que dicen los que están dentro, los que están fuera. Sino son los que se acercan con humildad, sabiendo que si Dios existe, en última instancia no merecemos que nos ame hasta el punto de morir por nosotros. Sí. Me venía a pensar cuando me preguntaste de si creo en Dios y te decía, muchos amigos creen en Dios, sin embargo la iglesia cada vez la tienen más alejada. Yep. Me venía la figura de la iglesia como tal y mi duda era como, ok, ¿y qué está pasando con la iglesia? Porque si vemos el Vaticano en historia occidente, ¿no? En historia del cristianismo occidente, principalmente España se podría decir, la iglesia ha hecho cosas muy feas, cosas muy buenas también. Sin embargo, ha generado mucho odio y hoy en día, como digo, la generación mía por lo menos, estoy sintiendo eso de creo mucho, tengo una necesidad espiritual muy fuerte. Claro. Sin embargo, la iglesia la veo muy lejos y no la quiero pisar. Hay gente que ya ni la quiero pisar. Entonces, 100%. ¿qué hacemos con eso? Porque creo que un cristiano necesita la iglesia, ¿no? Esa es mi gran duda. Sí, por empezar por el principio, o sea, creo que
quizás en las últimas décadas en Occidente, y yo específicamente lo he visto en España, en la universidad, creo que veníamos de una hegemonía más de una visión materialista atea, ¿no? En la que incluso hablar de Dios estaba mal visto. Eso es verdad. No era un diálogo apetecible y, de hecho, si tú planteabas algún tipo de contexto en el que dialogar, había gente que venía a querer que eso se cancelara, que eso se prohibiera y que no existiera ni una suerte de aula en la que dialogáramos. Yo recuerdo eso en la Universidad de Ciudad Real hace 10 años cuando estudiaba y creo que estamos en otro punto hoy. Entre otras cosas, porque creo que la gente se ha dado cuenta de que ese discurso materialista ateo no nos ayuda. De que reducir al ser humano a átomos y reacciones químicas que colisionan unas con otras no acaba de representar la complejidad del ser humano. Igual que te decía antes que encerrar a Dios en esta cajita y decir Dios es así no nos ayuda tampoco, ¿sí? Porque nos mete en una visión dogmática y simplista de el ser más complejo que hay en el universo. Decir que la realidad es únicamente esto, que es también meter en la cajita a la humanidad en lugar de a Dios, y esta la realidad, eso tampoco nos hace bien. Entonces, tanto el dogmatismo religioso de aquí, como te salga de aquí, te aniquilo, ¿no? Esa otra de esto es lo único que existe, lo que toco, siento y mis reacciones químicas, tampoco nos ayuda. Y lo que tú dices es verdad, que lo que el ser humano dice, quiero algo más real. Algo más real tiene que implicar mi espiritualidad, mis emociones, mi racionalidad. O sea, no puedo únicamente acercarme a la idea del ser humano desde aquí, ni desde aquí, ni desde aquí. Necesito algo más completo. En ese sentido, creo que aparte del problema de esas herejías, del materialismo, del dogmatismo religioso, hemos tenido un problema con las instituciones. Y tenemos un desencanto gigante, que no es únicamente con la religión, es también con los partidos políticos, es también con los responsables de las empresas internacionales y grandes corporaciones. Hay un desencanto, sí. Yo hace años quizás habría estado cerca de algunos partidos políticos y te habría dicho, y hoy te digo, no sé muy bien, no sé muy bien qué creer, no sé muy bien qué pensar, no sé muy bien qué votar. Y tiene que ver no porque no tenga claro algunos ideales y algunas cosas que me parecen importantes, sino porque no me fío de esta gente. Y entiendo que hay gente que diga, creo que Dios existe, creo que es importante la dimensión espiritual para mi vida, pero de esa gente ahí no me fío. Sí, su historia está oscura, sus líderes me parecen peligrosos, que habrá que ver también cuánto de verdad hay en esas afirmaciones, porque es posible que en algún momento estén un poco exageradas, ¿no? Las afirmaciones sobre los líderes quizás religiosos, o quizás no, o depende de tu contexto, ¿no? Pero cuando nos acercamos a alguna gente ha tenido experiencias terroríficas, y gente que se ha criado quizás en colegios religiosos y tiene experiencias súper favorables, súper buenas, y me encuentro gente de todos los sitios, ese ejemplo que has tocado, mucha gente de ahora que ya se hacen adultos dicen, yo no creo en Dios porque he ido a un colegio cura y la he pasado tan mal que yo no puedo creer que esa gente totalmente. Dios. Y me encuentro mucha gente hoy que se han criado en contextos evangélicos y yo vengo del evangelicalismo español, de una iglesia XY, y no quiero saber nada de Dios, o yo quiero saber de Dios, pero en absoluto quiero tener nada que ver con ese tipo de gente y su movimiento, y creo que hay que entender ese punto y esa falta de descrédito en las instituciones, sobre todo cuando es por falencias humanas, que es difícil porque generan distorsiones en nuestra cabeza, ¿sabes? O sea, si yo confío y conozco a Dios a través de una comunidad cristiana o a través de una comunidad religiosa, y en ese proceso yo experimento cosas, siento que Dios es real, tengo una transformación personal, ¿no? Entonces, todo esto ocurre y creo que todo eso es verdad y real, pero de repente esta comunidad empieza a descubrir que tiene prácticas chungas de abuso espiritual, de abuso de poder, de abuso sexual en muchísimos casos, de movimientos opacos y raros del dinero. Lo que se ve en jaque no es solamente la comunidad, sino mi experiencia religiosa. Porque, claro, era yo, en mi experiencia religiosa, dentro de la comunidad en la que estaba criado, y hoy, de repente, tengo una suerte de conflicto aquí en el que es muy normal que muchos estemos diciendo, vale, ¿cómo desarmo el puzzle? ¿Cómo lo rearmo? ¿Cómo le doy sentido a mi experiencia
a saber que Dios existe, a saber que Dios es real en mi vida, que lo he experimentado, que el mundo espiritual está ahí, que me hace bien, que lo necesito, que no puedo decir ahora soy ateo, Claro. porque sería peor el remedio que la enfermedad, pero a la vez no quiero tener nada que ver con esta gente. Sí. Yo espero que no lleguemos tan lejos quizás como lo que estoy afirmando, pero entiendo que hay gente que llega y una vez ahí es problemático y ahí seguramente sería necesario tener ayuda de especialistas, quizás de directores espirituales del que te puedas fiar, de algunos amigos que sean creyentes y creas que vivan la fe de manera genuina y real. Una cosa que animo mucho a gente cuando me escribe por Instagram, oye, vengo de aquí y me gustaría explorar más la fe. Una cosa que siempre suelo decirles es, ¿conoces a gente a tu alrededor que creas que viven la fe de manera genuina, real, que dices, esta gente me gusta, me puedo fiar de ella? Si la respuesta es sí, ahí está. O sea, empieza por ahí. Empieza por ahí. Sí, o sea, la idea de vivir la espiritualidad y la fe en mi casa es problemática, sí, porque el ser humano es un ser social y la fe se vive en comunidad y la idea de la individualización me parece muy problemática en todos los sentidos, no únicamente en la fe. También la vemos la problemática que tenemos hoy para afrontar la vida en familia cuando nos hemos ido a miles de kilómetros de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos de la infancia, de nuestros tíos. Ya perdemos el círculo de seguridad, nos encontramos... Sí, la individuación en general y el supuesto progreso en algunos ámbitos tiene su cara B, que es muy chunga, tío. Y en la espiritualidad más de lo mismo. Parece que yo me leo un libro de Peterson en casa, hago un crecimiento espiritual, hago bla, 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 y me siguen faltando elementos. Y hay un elemento de ese componente de comunidad en la cual es Dios con nosotros, no Dios contigo. Es Dios con nosotros. O sea, me parece una cosa extraordinaria cuando Jesús se presenta y dice, soy Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, ese es el nombre, uno de los nombres que se da a Jesús. Es Dios con nosotros, no Dios conmigo, Dios contigo. Es conmigo, pero con nosotros. Sí, es en la comunidad, ¿sí? Es en el colectivismo, es en la diferencia, es en la tolerancia, es en la paz, es en la concordia, en el diálogo, en el que ocurren cosas que trascienden, ¿no? Hay una cosa espectacular cuando conoces una comunidad cristiana en la que Dios está presente, que mucha gente dice, ¿cómo habéis conseguido esto? ¿No? ¿Cómo habéis conseguido que tengáis gente de derecha, de izquierda, negros, blancos, niños, mayores, gente de diferentes países? Que claramente no tienen muchos elementos en común. No, totalmente. ¿Cómo se ha hecho esto, no? Y la realidad es que hay algo que trasciende, que es capaz de unir cosas que a priori no podrían juntarse. Yo tengo muchos amigos creyentes hoy, que mi única respuesta de que seamos amigos es que hay algo que nos trasciende en amor y nos une. No tenemos nada que ver, tío. Es buena eso. Sí, yo lo miro y digo, o sea, ¿tú en qué? Además que a veces le hacemos el chiste, ¿en qué universo aún habríamos juntado tú y yo? ¿Sabes? Sí. Que no estamos tan lejos, es verdad, pero parece que en algunos conceptos estamos en las antípodas, ¿no? Y quizás dices, forma de concebir la vida, de disfrutar, de reírnos, de pasárnoslo bien. Pero sin embargo hay un afecto, un amor genuino. Hay eso de que yo me entregaría por ti, me pelearía por ti. No. Y si hablamos en términos meramente humanos, sería raro que hubiéramos generado este vínculo tan íntimo, tan especial, que es Dios con nosotros. Y animaría a la gente que nos escuche, que diga, oye, Josué, yo no sé si Dios es real, los argumentos racionales no me acaban de convencer. Le diría, necesitamos un acercamiento más humano a la divinidad. Y eso ocurre a través de la comunión, a través de el estar unos con otros, a través de buscar a Dios conjuntamente, a través de abrir las Sagradas Escrituras conjuntamente, a través de hablar con Dios, orar, rezar juntos, ¿no? Ahí hay algo especial. De hecho, hay cosas del Espíritu de Dios que creo que se desarrollan cuando yo te ayudo a ti, cuando tú caminas conmigo, cuando tú me levantas, ¿no? Hay más dicha en dar que recibir, decía el maestro. Se da en la comunidad, se da cuando estamos juntos, cuando me preocupo por tu bien y no por el mío solo, cuando el otro se preocupa por mi bien y no por el suyo. Ahí hay algo que, si seguimos construyendo la espiritualidad y la religión en cubículos cada vez más pequeños e individualizados, generaremos quizás mucho crecimiento personal,
quizás muchos burpees, quizás muchísimo dinero, ojalá que el Lamborghini, pero no sé si la plenitud de lo que estamos buscando. Sí, ahí no está. Ay, qué bueno, Ahí no qué está, bueno. no. Y en mi casa solo, ahí no está. No, no. Te lo dice alguien que ama irse al campo, estar Sí, ahí sí, en sí, sí. soledad, pero soy consciente que hay parte de mi crecimiento espiritual y de mi conexión y comunicación y plenitud de lo que Dios quiere, que tiene un componente comunitario, social, que no puedo, Qué bueno, no puedo qué bueno. eliminar. Por igual de gente es difícil, no es fácil, Exacto. y cuando tenemos experiencias complejas con las instituciones, ya bien sean católicas, evangélicas, protestantes, ortodoxas, cada uno de la casa de la que venga, es difícil, y no digo que haya que no tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, hay que procesarlo. Si ha habido alguna cosa que es injusta y que es penal, hay que perseguir Claro. el camino penal y hay que denunciar lo que haya que denunciar. Nuestras emociones importan, nuestras experiencias importan, nuestra historia importa, pero Dios quiere construir su casa en nuestra vida a través de nuestra historia y de nuestras cicatrices, y Sí. para ello la impronta de los demás nos Exacto. va a ayudar. Vernos en los ojos de los demás y ver a Dios en los ojos de los demás va a ser una cosa que va a transformar nuestra realidad por completo. Sí, 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 sí. Me ha dejado pensando mucho porque eso, a mí mismo me ha pasado de ir a una congregación y decir, es que no me gusta, he vivido experiencias que no quiero, y yo mismo enojarme y decir, no quiero más. Pero es como dices tú, después ves que Dios dice que tienes que crear en comunidad y te das cuenta que cuando te ponen pruebas, literalmente son pruebas con personas, no son pruebas de materiales, no son pruebas de a ver si corres una maratón. yep. No te dice eso, te dice a ver si haces una prueba, pero que la relaciona con otra persona, o pídele perdón a una persona que odias, o acepta las disculpas de una persona que te hirió, o esas cosas. Y ahí Ujú. es cuando dices tú, Dios construye en ti cuando te relacionas y tienes como conflicto con la otra persona. Sí, Es muy bueno lo que dices de eso, porque, como digo, la gente hoy en día, la iglesia, yo soy el primero que, uff, la iglesia me da esa espinita, yep. pero si no te relacionas con las personas, no creces como persona, ya, ¿no? Como todo. Eso me ha encantado. Y otra cosa que has mencionado, que me parece muy fuerte y tal vez ha pasado desapercibido, que una vez que sabes de Dios o que conoces a Dios y como que te alejas, es muy difícil. O sea, una vez que lo conoces, ya sabes la verdad, como que ya no te puedes hacer el tonto, ¿no? Claro. ¿Cómo sería eso? Porque me ha parecido muy, muy, muy fuerte el argumento y digo, wow, la gente que ha conocido a Dios, que ha experimentado con Dios y después actúa como si, no, no, eso no fue Dios, después sufre bastante, ¿no? O sea, Claro, o sea, ahí ocurren muchas cosas. Cómo se vuelve a reentender si alguien ha tenido alguna experiencia mm, religiosa o alguna experiencia con Dios y luego ha habido cosas turbias, eso hay que reconfigurarlo y hay que volver a ponerle nombre y habrá que resignificar cosas y no es tarea sencilla y lleva tiempo y es posible que en muchos casos necesite terapia, necesite caminar con muchísimos amigos. Lo que sí me parece importante en esos casos es que entendamos que necesitamos caminar sobre absolutos. ok, O sea, el ser humano tenemos que cuestionar cosas, pero no podemos cuestionarlo todo. buenísimo. Porque el escepticismo radical ya se demostró con Descartes, es un suicidio, en todos los sentidos. En primer lugar, porque es un suicidio intelectual. O sea, si yo tengo que cuestionarlo todo, tengo que cuestionar hasta mi propio raciocinio. Y una vez que yo cuestione si que acabo concluyendo incluso que o tengo que decir, oye, ¿y si estoy viviendo una simulación? Y si no estoy siendo engañado, como diría Descartes, por un genio maligno que manipula mi razonamiento. Necesitamos construir sobre absolutos que digamos, esto no, este cimiento de mi casa. Cada uno tendrá que replantear cuáles son sus absolutos. La persona que sabe que Dios existe y que es un Dios bueno, ese es un absoluto sobre el que construir. ¿Sí? Y yo tendré que reformar mi casa. Tendré que cambiar algunas cosas, tendré que hacer reestructuras. Pero hay absolutos que es importante que tenga. Yo tengo claro mis absolutos. Claro. Dios es mi absoluto. Jesús es el Dios en carne y hueso que es mi absoluto. El resto de cosas puedo seguramente tantearlas, moverlas, reconfigurarlas, pero hay algunas que Mm, no sería bueno que lo hiciera,
Porque puedo estar pensando que estoy haciendo una reforma en la casa y la estoy demoliendo. Wow. Y la casa es para vivir en ella. ¿Sí? Y puedo acabar siendo un vagabundo existencial cuando yo sabía que podía vivir en la casa. Entonces yo animaría a la gente a, o sea, cuáles son mis absolutos. ¿Sí? Y cuando tengo que reformar, cuando tengo que tirar algún muro, tirarlo, pero siendo consciente de que dentro de una obra hay pilares maestros, hay muros de carga, y hay cosas que si las tiras, las jodiste. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces diría eso, si alguien sabe que Dios existe, porque ya lo ha experimentado, porque ya ha tenido una transformación, porque ya sabe lo que tiene destellos de cosas a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel experiencial, a nivel espiritual, ¿no? A nivel comunitario incluso. Te iba a decir eso. La persona que está escuchando dice, ¿y cómo sé que he conocido a Dios? Tú lo sabes. Sí. No. O sea, hay cosas que no puedes explicar de manera quizás factual o con postulados, ¿no? O sea, ¿cómo sabes, Josué, que tu mujer te ama? Lo sé, tío. Podría darte ejemplos específicos, pero tú podrías decir y darme una explicación. Ya, pero eso podría ser por esta otra cosa. Sí, pero no. Pero tú experimentas el amor de tu pareja, digamos. Claro, y tú tienes un recorrido de varios años, en mi caso más de 10 años de relación, en la cual tú sabes cosas. O sea, si tengo que ir a cosas específicas, lo veo más difícil, pero puedo decir, aquí lo veo, aquí lo siento, cada uno que ha caminado con Dios sabe dónde hay cosas. Wow. Y yo animaría a las personas que nos escuchan, incluso si no lo tienen tan claro, que piensen. O sea, si Dios ha estado caminando conmigo, si Dios me ha estado amando, cuidando, hablándome, ¿cómo podría haber estado haciéndolo? Pues estoy seguro que hay muchísimos momentos en los que dices, puf, esto fue demasiado bueno para haber sido casualidad. Sí, este momento en el que parece que iba a matarme y de repente se cruza Sí. un pájaro por el camino. Este momento en el que necesito una palabra de ánimo cuando estoy a punto de terminar con algo y la recibo. O sea, hay momentos en los que claramente Dios se comunica con nosotros. Y animar a la gente a, sí, a abrir los ojos del espíritu. Que se dirían a visualizar esas cosas, recordarlas, traerlas a la memoria. Y si no lo tiene claro, buscar activamente también eso, ¿no? Dios, quiero conocerte, quiero tener confianza y seguridad en lo que tú eres. Y ahí la persona de Jesús me parece el sitio al que buscar, la fuente de la que beber. Y sí, tu pregunta tenía otra dimensión. Sí. Me habías preguntado. O sea, por un lado, esta parte de la desilusión con la comunidad. Sí. ¿Y cuál era la otra que me mencionabas? No. Creo que ha respondido todo y me han salido tantas preguntas que me parece que le ha respondido. Y me encantaría, bueno, es que era eso, de cómo conocer a Dios y cómo darse cuenta de conocido, es que lo has explicado muy bien, Vale. creo que por eso lo has establecido. Lo que sí me gustaría como aclarar, o pienso yo, que muchas veces veo en redes, es como que se habla de la vida de creyente como que es muy bonita y es muy fácil. Yep. Sin embargo, hablas con otras personas que son creyentes y te dicen, no, es sumamente duro. Y cuando veía el ejemplo tuyo de la casa, claro, si tú tienes las dos columnas que mantienen todo y tú quieres seguir agregando cosas, esas columnas no van a poder mantener, ¿no? Claro. O sea, si ves que hacer esto está mal y lo sigues haciendo, esa casa se cae. Entonces, tienes que recortar o eliminar muchas cosas de tu vida y no es fácil, ¿no? O sea, No hay es que fácil. aclarar que ser creyente o seguir a Dios, como se dice, no es fácil, ¿no? Porque mucha gente, como digo, veo Reels, veo Instagram y veo vídeos de gente que parece que vive en una nube y son súper felices y está Yep. todo buena onda. Y después cuando hablas con los creyentes te dicen, no, tío, estoy súper mal, estoy súper va, estoy pasando pruebas súper duras. Y digo, ¿cómo puede ser si esta persona me dice que es vivir en una nube? Entonces, ser creyente es duro, ¿no? Claro. Yo creo que vivir en la nube, a no ser que estés con algún tipo de sustancias que estés consumiendo, algún psicotrópico, no se puede. Sí. Vale. Y no creo que sea el deseo de Dios, por lo menos por lo que vemos en la figura de Jesús, de que sea lo que Jesús quería para el ser humano. Creo que quería que el ser humano viviera una vida humana, con sus luces, sus sombras, sus dificultades. De hecho, cuando Jesús habla al ser humano de lo que significa seguirle, él dice, implica negar a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme.
creo que en ninguno de esos elementos hay un atisbo de esto va a ser guapísimo, una nube, fumada tremenda, aquí con los panas, mientras escuchamos reggae, ¿sabes? Suavecito. No me da la sensación, me da la sensación de que es más de, epa, tienes que negar a ti mismo, hay un proceso de reconocer tu limitación, de volver a hacerte humilde, de saber que tú no llegas, de que si Dios existe, necesitas que Dios te ame, te cuide, te proteja, te perdone. Hay cosas que no están bien. Tienes que asumir responsabilidad por tus errores. Tienes que tomar tu cruz, que es tomar tu sufrimiento, es hacerte cargo de las cosas, es ser un adulto completo. Sí, es hora de madurar, es hora de aceptar que la vida tiene sus cargas, tienes que tomarlas y seguir a Jesús. Claro, y seguir a Jesús implica muchas cosas. Cuando tú escuchas el Sermón del Monte, Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Sí, Jesús dice, sed pobres de espíritu. Eso es muy difícil, tío. Claro, eso es muy difícil. Entonces, cuando la gente, sí, es fácil ser creyente, pues no sé, no tengo ni idea. No es mi caso. No, vivir lo que Jesús decía del reino de Dios en la tierra, es decir, intentar amar a tu prójimo como a ti mismo, lo cual implica amarte a ti y amarte bien, lo cual implica amar al otro como te amas a ti, lo cual implica asumir responsabilidades, lo cual implica perdonar al que te hace mal, lo cual implica, evidentemente, pedir perdón, hacerte cargo. Eso no es fácil, tío. No es fácil. No es fácil, pero que no sea fácil no significa que no sea agradable, que no sea positivo, que no sea, en muchísimos casos, un deleite, ¿no? Yo ponía el ejemplo en el Black Mango de que tener una relación buena no es fácil. Claro. Pero eso no significa que no sea deseable o que no sea bueno, es maravilloso, o sea, es espectacular hacer la vida con una persona, caminar como con un incondicional a tu lado, que sea de nuevo, ¿no? Una suerte de absoluto en el cual tú dices, cuando no esté bien, Paula me levanta. Cuando no tenga ánimo, ella me va a empujar. Cuando nos enfrentemos a problemas, nos enfrentamos juntos. Eso es espectacular. Ahora tú dices, qué fácil, Josué. No, parce. No, hombre, no. Estar en una relación bien, en la que cuidarse, en la que trabajar y caminar hacia la incondicionalidad es muy difícil, tío. Exacto. Porque hay un proceso en el que reconocerte a ti mismo, reconocer a la persona, entender que la que te casaste con ella hace 10 años no es la misma que con la que estás hoy. Porque no soy yo el mismo que hace 10 años. Tú decías eso antes cuando hablábamos de las cosas que pensábamos. Yo pensaba cosas con 20 años que no las pienso hoy con 31. Esa es la realidad. Por eso creo que hay que ser humilde a la hora de decir esto es así, de manera taxativa, diciendo, bueno, capaz que estoy equivocado. Sí. Y no pasa nada. Es que el amor de Dios no depende de mi acierto o no acierto teológico, intelectual, ni moral tampoco, gracias a Dios. Si dependiera de mi precisión en la moralidad, en mi ética, en mi conocimiento, estoy fastidiado. Sí. Gracias a Dios que no depende de eso. Sí. Pero en el proceso de seguir trabajando, de seguir construyendo, hay cosas que vamos descubriendo en nuestra vida, incluso nuestra propia experiencia de fe, que no están bien. O que pensábamos que eran negros y blancos y de repente te das cuenta de que tienen más colores. Y en ese proceso, evidentemente, tienes que ir modificando cosas, tienes que quitando cosas, porque cuando tú descubres que estás equivocado no es fácil. Totalmente. O sea, que no hay cosa que yo diga que es más bonita que darte cuenta de que estás equivocado, pero no hay cosa también más dolorosa en el mundo. Decir, a mí me duele mucho cuando me equivoco. A mí me duele mucho. Y no solo cuando me equivoco, sino cuando me di cuenta de que estaba equivocado, de que yo había dicho hace 4 meses, esto era así. Y ahora digo, capaz que no. Sí. Y tener que reconocerlo frente a un tercero encima. Claro, yo siempre se lo digo a mis amigos cuando escucho decir a mi mujer, esto no lo haré nunca. Calla. Porque ahora va a venir. Calla. No porque vaya a venir, porque no sabes, quiero decir. Porque no, te escucha gente decir, ¿no? De diferentes ámbitos. Si mi hijo fuera del Madrid, no sé qué, cállate. Pues si tu hijo del Madrid lo vas a querer y le vas a pagar la entrada al Bernabéu, aunque te dé asco hasta ver el escudo. Porque es tu hijo. Y si no, problema tienes, parce. De que hayas puesto por delante un club de fútbol, al amor por tu hijo y el cuidado y el darle un regalo que sabes que le va a hacer ilusión. Por eso, en general, entiendo que muchas veces hacemos estas narrativas que son exageradas,
Pero sí, en el camino de vivir la vida, cuando queremos ser consecuentes y realistas y honestos, hay cosas que son más difíciles de lo que pensábamos, son más grandes de lo que pensábamos, ¿no? Y Dios es el ejemplo más supremo de eso. Tú dices, Dios es así, se mueve así, habla así, y de repente tú llegas a tu vida y dices, "Puf, oh, vivir la fe, ¿no? El cristianismo va a hacer que tu vida sea Full HD, maravillosa, espectacular", y tú dices, sí y no, Exacto. sí y no, sí, claro, yo no me cambio, sí, no me cambio, pero no significa que sea fácil, porque vivir una vida virtuosa, buscando el ejemplo y lo que vemos en la persona de Jesús, no es sencilla. No es sencilla. De hecho, Jesús dice, ¿no? En este mundo, en esta realidad, en vuestra vida, tendréis dificultad. Y caminar hacia el bien tiene consecuencias graves, dice él, ¿no? Va a haber gente que se va a oponer, Exacto. va a haber gente que os va a calumniar, va a haber gente que va a pelear. eh, porque no es fácil. Porque hacer el bien no es fácil. Porque buscar la paz no es fácil. Cuando todo el mundo suplica y reclama la guerra. Claro, es que te Sí. iba a decir, hoy muchos hablan de una guerra espiritual que está habiendo por hacer el bien y el mal. Cuando quieres hacer el bien, la gente dice que tú sufres una guerra espiritual por hacer el mal. ¿Crees que ese término está bien? O sea, que es una guerra espiritual hoy en día que se está viviendo las personas con el bien y el mal. Yo creo que existe una dimensión de bien y mal que es imposible sí, que neguemos. O sea, hay Mm, cosas que están bien, cosas que están mal, y el bien nos conduce a la verdad y el mal nos sume en las tinieblas. O sea, eso me parece difícil de discutir esa realidad. Y el ser humano es un ser, como hemos dicho, que con una dimensión racional, emocional y espiritual. Y en todas esas dimensiones, claro que el ser humano está en guerra. Sí, está en guerra con lo que debería ser y lo que no es. Está en guerra con el acercamiento que Dios dice de ser imagen y semejanza suyas. El ser humano puede reflejar la divinidad, lo que Dios es, o reflejar cualquier otra cosa que no es Dios mm. y que evidentemente nos va a deslumbrar y nos va a dejar más rotos de lo que estábamos. Entonces sí, claro que existe una batalla dentro de nosotros por la verdad, por el bien, por la plenitud. Sí, existe una batalla dentro de nuestras propias cabezas, de Pero, amarnos o no amarnos. Fíjate que a veces totalmente. que solemos externalizar la guerra, ¿no? Y allí, no, aquí dentro, tío. O sea, ¿yo quién soy? Mm, Sí, ¿cómo me miro a mí mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Qué radio sintonizo en mi cabeza? Ahí tenemos guerras internas uf, todo el rato, y todos los seres humanos. Sí, sí. en nuestra cabeza con nuestras ideas, en nuestras emociones con nuestros sentimientos, en nuestra espiritualidad, con qué vivimos, qué no vivimos, qué dejamos pasar, qué no dejamos pasar, con qué conectamos, con qué no conectamos, Mm. porque estamos conectando todo el rato. Sí, Es que eso me ha hecho acordar que de estos vídeos que van a entrevistar en la calle y uno le preguntan qué es lo que más miedo te da y la mayoría respondía quedarme solo yo, o sea, con mis pensamientos, o sea, que me encierran aquí claro. y te digan quédate. Y me hacía pensar también lo que decías de meditar y demás. Con la rutina hoy en día no tenemos tiempo para parar ni pensar y creo que al final como que pateamos los problemas y después nos rejuntamos todo. Entonces, hoy en día deberíamos como frenar un poco, obviamente, porque lo necesita el corazón, pero sí tener un tiempo a solas y tal vez ahí conoces a Dios y tal vez Dios te está esperando en ese momento. Sin duda, sin duda. O sea, creo que en el ritmo frenético, loco que llevamos de consumir, conseguir, producir, me parece difícil no solamente conectar con Dios, conectar con los seres humanos, Mm, conectar contigo mismo. Claro. O sea, ¿tú qué quieres? Que capaz que mucha gente que nos está escuchando nosotros mismos, si yo te pregunto a ti hoy, Andy, ¿tú qué quieres? no, Lo mismo tú dices, tengo que hacer el podcast, tengo que acabar el máster, tengo que, no sé sí, qué, tengo no sé si tienes pareja, quiero sí, conseguir sí, sí. pareja, quiero casarme, quiero tener hijos. No, no, no. O sea, ¿tú qué quieres? O sea, ¿tú has pensado en el día de hoy que para responder esa pregunta necesito tiempo? Necesito silenciar y bajar el volumen de otras voces que tengo alrededor. Necesito parar. Sí. Porque hay muchos días que incluso que nos puede pasar por años. Que alguien nos esté escuchando y diga, yo llevo años con piloto automático. Llevo años en rumbo a un sitio Uf, que incluso ¿a dónde vas? Hay muchísimos momentos en los que no sabemos a dónde vamos. Que querríamos ir a un sitio, pero si tú realmente examinas las direcciones que has tomado en el último tiempo, no vas para allá.
Yo lo hablo con muchos amigos que, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es formar una familia, casarme y tener hijos. Capaz que Tinder no lleva para allá. Sí. Y ese es un ejemplo como muy obvio, pero hay muchos otros ejemplos en otros sitios, ¿no? Yo quiero comprarme una casa, quiero ahorrar para hacer una entrada. Ya capaz que gastarme 25 euros todos los días en... ¿Salir a comer? no me ayuda. Entonces, Sí. muchas veces nuestras acciones denotan que no vamos a donde querríamos ir y eso es posible que sea porque no hemos podido parar a decir a dónde quiero ir. Sí. Y cuando nos acercamos a Dios, más de lo mismo. O sea, si Dios quisiera hablarme hoy, o sea, tendría que atropellarme en medio del día. Es que sí. Sí, porque si no tengo ni un momento en el que estoy parando, estoy prestando atención, si no soy capaz de salir de aquí, de esta entrevista contigo, y pararme a pensar durante 10 minutos, ¿qué tal? ¿Qué sentido? ¿Qué procesado? Y seguramente cuando acabe de hablar contigo, coge y llamo porque estoy preparando otra cosa, y llega a mi casa y pasen 3 semanas y yo no le he pegado ni una pensada a lo que hemos estado hablando tú y yo hoy. Y es posible la gente que la está viendo, la esté viendo, y según termine se ponga a ver un reel que le ha saltado del cómico que le gusta, se empiece a partir de risa y a tomar por saco. En lugar de quizás asumir, esto que he escuchado interesante, paro, reflexiono, pienso, oye, eso que ha dicho Josué de que ¿es verdad eso en mi vida? ¿Hacia dónde voy yo? Si Dios me quiere hablar, o sea, porque hay mucha gente que incluso, ¿no? Dios no existe o no lo veo. Quizás es difícil en nuestra realidad, en nuestro ritmo. Quizás necesitamos pararnos, necesitamos prestar atención, necesitamos disponer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu a que Dios nos hable. Sí. ¿Quieres tú que Dios te hable? Esa sería una pregunta buena que hacernos. ¿Quiero yo conectar con Dios? ¿O sería más bien una complicación más que meterle a mi día a día? Porque claro, si Dios existe y es un Dios bueno, ya hemos dicho, no va a ser, o sea, no va a ser va a ser una cosa buena, pero no fácil. Sí, me gustaba mucho el ejemplo que ponía C.S. Lewis cuando él hablaba en las crónicas de Narnia de Aslan. No sé si es a Lucy, a la que le preguntan a la niña. Y dice que Aslan es... no sé, y dice Lucy, no, Aslan es bueno, pero no es seguro. Sí, es peligroso. Claro. En el sentido de... Epa, es un león, ¿eh? Don't forget it. Sí, es Dios, es bueno, no es seguro en el sentido de que quiere cosas contigo. Claro, y quiere cosas contigo que implican tu crecimiento, implican que asumas responsabilidad, implica que te hagas cargo de tus acciones, implica que trabajes por el bien, implica que seas un pacificador y no un guerrillero, implica que le pongas un palo en la rueda a esta sociedad que no para de polarizar, implica que pares de gritar crucifícalo y digas, epa, ¿y yo qué? Sí, implica que ames a tu enemigo. Sí, implica que, jope, que caminemos hacia ser más como Jesús y eso no es seguro. Sí, porque eso lo mismo me va a poner lo que tú dices. Si yo voy caminando hacia el trabajar más, el estar más horas, tal, cada vez más lejos de la gente que amo, cada vez más lejos de eso que quiero hacer de formar una familia, la conclusión lo mismo es, tengo que parar. Por aquí no quiero ir. Y eso es costoso. Eso es costoso porque el cauce del río va para allá y de repente ponerle dique y decir, jope, que yo no quiero estar trabajando 12 horas al día, tío, para construir o para comprarme una casa, un cuchitril aquí en Málaga, que yo quiero otra cosa. Wow, sí. Ayer me saltaba el reel de, no recuerdo el nombre del tenista, de francés. ¿El que se enojó ahora o no? No. ¿Francés? Okay. Es francés. Monfils, de Gael Monfils. Y le está en la entrevista justo ahora, porque creo que ha avanzado en el Open de Australia. Vale. Y le dicen: vas a poder ganar el Grand Slam, que no lo has ganado en tu vida nunca, se te ha resistido, ¿no? Y tal. Y dice: ese es tu sueño. Y Monfils le dice: no, ese es tu sueño, no el mío. Mi sueño es tener una familia buena, bonita, con una casa en el campo, en el que estar con mi mujer y con mis hijos. Y él le dice, ese es tu sueño, no el mío. ¡Wow! Se pusieron los pelos de punta. Y él dijo, el tenis está bien. Pero hay cosas por encima del tenis. Tremendo. Espectacular.
Porque dije, es verdad que en muchos momentos digo, nosotros no somos capaces. O sea, yo digo, hay cosas por encima de el trabajo, del crecer en redes, del escribir mejor, de no sé qué, no sé cuánto, pero en la práctica, lo mismo estoy viviendo otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y encontrarnos con Dios, de nuevo, es lo mismo decir, encontrarnos con esta realidad de Josué, para ti lo más importante no era el bien, la justicia, el caminar hacia lo que Dios es, el conocer a Dios. Pues lo que estás haciendo tiene más que ver con la productividad, con ganar más dinero, ¿no? Para ti no era importantísimo que tu mujer estuviera bien. ¿Cuánto hace que no le preguntas cómo está? ¿No se le ve bien a tu mujer, eh? Claro, y eso es complejo. Eso es complejo. Sí. Me río porque es que has tirado unas verdades que hasta incómodo me ha puesto. Pero es que has mencionado el tema del piloto automático. Ya solo escucharte me dio pánico decir, tío, yo estaré en piloto automático. Número 2, que hiciste la pregunta, quiero conocer a Dios. Esa me pareció muy buena porque, claro, vas a escuchar un podcast de 1 hora que está hablando de Dios y muchos dirán, pero yo lo he conocido. ¿Te has parado a preguntar si lo quieres conocer y 100%. quieres cambiar tu vida? Esa es buenísima. 100%. O sea, estás escuchándome para sacarme punta y buscarme los problemas en mi argumento o para decir, ¿y si Dios quiere hablar a través de este chamo de la gorra? Wow. Claro. O sea, ¿qué hay de lo que está diciendo que es interesante? Lo que no es interesante, deséchalo. Fuera. Pero lo que sea bueno, ¿y si Dios quiere hablar con nosotros a través de los seres humanos? Que yo ya creo que quiere hacerlo. Y si debo fijarme en lo que están diciendo aquí, que creo que puede ser positivo, que es retador, en lugar de buscar los problemas en su argumento, que los hay. Y hay cosas que digo hoy que capaz mañana me desdiga. Y qué bien. Y capaz que esté equivocado en cosas. Está bien. Tiro tantas verdades, tío. Has puesto muy incómodo. Y más de uno que escuche se va a poner incómodo, a menos que lo vea, como dices tú, otro podcast más que se lo pone aquí mientras corre y ni escucha. Pero si estás sentado a escucharlo, incómodo vas a salir, seguro. Te hago la última pregunta que tenía aquí apuntada, que creo que se le hicieron a Billy Graham en su momento, que es un predicador muy famoso de Estados Unidos. ¿La supo responder o no? ¿Qué? ¿La supo responder Billy? Sí, yo creo que le respondí. Si me estoy confundiendo, Billy Graham fue a otro predicador, pero estoy bastante seguro porque mi abuela me la contaba esto. Ah, mira. Pero decía, ¿qué pasa si cuando mueres te enteras que Dios no existe? ¿O qué pasaría? A ver, si Dios no existe cuando me muera, creo que no me entero de nada, ¿no? No tengo ni idea. Sí, decía, porque es como que estaban hablando del cielo, de Dios. Decían, ¿qué pasa si cuando te mueres no te encuentras con Dios, no te encuentras en ese cielo que tanto predicas? Claro. O sea, si yo entiendo que si el ser humano es más que materia y entendemos que existe una trascendencia en la materia, es decir, que hay algo después de la muerte o que, como dice alguna gente, hay vida después de la vida, si resultara finalmente que el mundo es el que predica, yo qué sé, Richard Dawkins o Bertrand Russell, de que es únicamente materia, lo que ellos predican es que una vez que uno muere se lo comen los gusanos y se termina la historia. Decimos aquí en España el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Sí? Disfrutemos mientras estemos vivos. Si es cierto lo que ellos predican, ¿qué pasará si cuando me muero Dios no existe? Pues no pasará nada. ¿No? Sí. Entiendo que habré terminado mi vida. ¿Qué pasa? Me parece un poco más interesante la pregunta. ¿Qué pasa si realmente Dios existe y se encuentra con nosotros o nos interviene? Ya bien sea ahora o bien cuando muramos, cuando sea. Sí me parece muy interesante esa pregunta. Si mañana Dios me interviene y me dice, Josué, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿En qué la dedicaste? ¿A qué te dedicaste? ¿En qué invertiste? Claro. ¿Qué priorizaste? ¿A quién ayudaste? ¿Sí? Hay un momento en el que Jesús habla con los religiosos y le dice, haciendo una metáfora espectacular, yo no os conozco. Y dicen ellos, sí, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y dice Jesús, no. Cuando alimentasteis al pobre, a mí me alimentasteis. Cuando ayudasteis a este, a mí me ayudasteis, ¿no? Cuando estuvisteis con estos, a mí me ayudasteis. Con los pequeños, con los desamparados, no, en hacer cosas con mi nombre no me ayudasteis. ¿No? Y me pregunto, si Dios me interviniera hoy de manera especial y dijera a Dios, Jesús, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me incomoda más esa pregunta que la otra de si no existe. Sí. ¿Qué le respondería yo? ¿Qué estás haciendo? Wow. ¿Cómo estás invirtiendo? Wow. Sí. ¿Cómo has incorporado esa idea de que yo morí por ti y te di vida nueva, que tienes esperanza? ¿Cómo ha transformado eso tu caminar?
Sí, cómo ha transformado la vida de los demás. Sí. ¿Qué esperanza reciben tus vecinos contigo? Sí. Eso me parece una pregunta más difícil. Porque la otra, de verdad, o sea, si aconteciera que me extraña a nivel intelectual que sea cierto lo que comparten algunos de estos materialistas ateos, pero si resultara que es verdad, entiendo que cuando me muera, pues me morí. Claro. Y no sé. Depende si engordé un poco más o menos, alimentaré más o menos a los microorganismos que estén en el suelo, pero entiendo que poco más. Si la otra me parece que es una cosa que plantearnos, o sea, si el bien, si la justicia, si la bondad, si el creador del universo, si Dios nos dice, oye, te he dado el don de la vida, que es el don más espectacular que existe, qué maravilla. ¿La disfrutaste, Josué? ¿Lo hiciste bien? ¿Te preocupaste? ¿Te preocupaste por tu propia vida? Porque hay muchas veces que no nos preocupamos ni por nosotros mismos. No nos tratamos bien, no nos hablamos bien, no nos cuidamos bien, ¿no? No somos responsables no del de allí, sino de nosotros mismos, ¿no? Y... Es que es incomodidad tras incomodidad. Me ha hecho acordar, esto no lo tenía planeado, pero me hizo acordar una vez una persona dijo, ¿quién adora más a Jesús? ¿Yo con mis 20.000 iglesias y demás? ¿O una almeja que viene y hace su función? Y me quedó pensando, porque es como dices tú, que si viene Dios y te dice, ¿tú qué has hecho? Sí. ¿Tú has hecho lo que yo quería que tú hagas? Claro. ¿O hiciste lo que tú querías? Claro. Y por eso me ha hecho acordar ese ejemplo y me ha... Claro. Incluso la gente que estamos divulgando, predicando, hablando sobre Dios, eso puede parecer que es un trabajo muy divino. Y estaría bien también que lo cuestionáramos, ¿sabes? O sea, que tú abras 20.000 iglesias. Está bien. Pero, bueno, no sé. O sea, que tú prediques en tu iglesia todos los domingos, seas cura, pastor, sacerdote, habrá que dar una vuelta. Igual que tú, que eres electricista, o igual que tú, que haces un podcast, habrá que dar una vuelta, sí. Ahí Ignacio de Loyola, él tenía un ejercicio ahí para reflexionar o meditar si lo que estaba haciendo, ¿no? Trabajar eso que se llama en el ámbito espiritual del discernimiento, de discernir si estaba bien o estaba mal, ¿no? Y él decía, las acciones que hago en mi día a día, ¿no? Él animaba al ser humano a pararse en el día, meditar, estar en silencio y recapacitar sobre algunas acciones. Y pensar, ¿esto que he hecho me ha conducido más hacia el bien o hacia el mal? ¿Ha iluminado más o ha puesto más tinieblas, ¿no? Ese ejercicio, y yo creo que bueno, estaría bien. Yo con mi trabajo, Josué, lo que estoy haciendo, ¿está iluminando más o está trayendo más tinieblas? ¿No? ¿Me está iluminando más a mí o está trayendo más justicia, más paz, más desarrollo a mi alrededor, a mi familia, a mi vida? ¿O está metiéndolo más en la cueva? ¿No? ¿Soy hoy mejor persona en el sentido de carácter? ¿Tengo un carácter más parecido al de Jesús? ¿Soy más humilde hoy que ayer? ¿Soy más bondadoso hoy que ayer? ¿Soy menos pendenciero hoy que ayer? Porque quizás si abrí 20.000 iglesias en el camino, pero soy una rata de cloaca, no tolero que nadie me lleve la contraria, si alguien me hace algo mal, se la juega, está hablando con un capo de la mafia, que abre iglesias, pero que es un capo, Claro. ¿sabes? Y he conocido en mi camino capos, sí, que abren iglesias, pero como se la juegues te revienta, claro, sí. Y si te pilla por redes y dices algo que no le gusta, te crucifica. No sepa, hay que dar una vuelta ahí. Da igual el estado en el que estés, ¿no? Porque a veces hemos hecho la confusión de esta gente sí que está haciendo lo que Dios quiere y esta gente no sabemos, porque como están dedicándose a pintar casas, a hacer reformas o a criar a sus hijos, bueno, habrá que ver. No, yo digo, tenemos que pararnos, trabajar el discernimiento y preguntarle a Dios. Si Dios viene a interrumpir nuestra cotidianidad y nuestra monotonía. Dios interrumpió la cotidianidad de Moisés con la zarza. Moisés venía haciendo su curro de pastor y Moisés estuvo lo suficientemente atento como para darse cuenta de que una zarza ardía, porque las zarzas ardían en el desierto todo el rato. Pero se ardía y no se consumía. Y Moisés lo vio. Y a veces me replanteo si yo veré la zarza que arde y no se consume. Porque las zarzas arden todo el rato. Pero hay algunas que no se consumen. Y si Dios está en la que no se consume y me está diciendo, Josué, por ahí no es. Oye, cuidado. Oye, acuérdate. Oye, Josué, que te amo. Que no hace falta que construyas tantas cosas. Que te amo como estás. Que tienes que dedicarte a descansar más.
Apaga el celu, Josué. No tienes que subir otro reel hoy. Da igual si lo vieron 15.000 o 1.000.000. Chill. Sí, tengo espacio yo en mi día para escuchar esas voces. O estoy en corre. Vamos, una más. Sí. Estar atento. Creo que voy a cerrar ahí el podcast con lo de estar atento. Creo que sí, podemos tirar 20 horas más hablando, pero has dicho tantas verdades que no quiero que el que escuche se disperse más y se siente a hacerlo. Voy a cerrar con la última temática del podcast, que es el último invitado. En este caso no fue Lucas, porque con Lucas no dio tiempo. Vale. Pero el último invitado le hace una pregunta al próximo invitado sin mira. saber quién eres. Entonces Vale. te han hecho a ti la pregunta, pero no sabes quién eres. Ok, bueno, justo. Genial. ¿Por qué te dedicas al tema del que te sientes experto? ¿Te parece útil hacer esto ¿Te parece útil hacer estos podcasts con Andy? Vale, o sea, me Son dedico, dos preguntas. me dedico a lo que me dedico porque creo que la verdad es importante. Y sí, podría estar ganando más dinero con otra cosa, podría estar más cómodo con otra cosa. Yo estudié ingeniería mecánica con mi 18. Ya terminé y trabajé de ingeniero un par de años. Wow. Y capaz que esa vida fuera más tranquila o menos exposición. Quizá mi mujer tendría una casa ya y ahora mismo no la tenemos. No lo sé, no tengo ni idea. Pero me gusta porque hace mi corazón latir más que otra cosa, porque me gusta lo que hago, porque creo que tiene sentido, porque creo que trae valor a la sociedad. Creo que sí, hay algo de lo que Dios ha puesto en mí que creo que brilla en lo que estoy haciendo. Me parece importante. Disfruto. Me reta, me transforma. Entonces, a lo que hablábamos antes, sí, creo que estoy donde tengo que estar hoy. Estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Y gracias a Dios estoy teniendo oportunidades nuevas que se abren para hacer lo que hago. Y mientras Dios me quiera aquí, me siga dando capacidad, disfrute, tiempo, seguiré. Y cuando se acabe mi tiempo, espero tener la sabiduría y la templanza para hacer otra cosa. Bueno, y la segunda pregunta que era, ¿te parece útil hacer estos podcasts con Andy? Me parece que la conversación que hemos tenido es bastante útil, me ha gustado mucho, está muy cómodo, así que genial, maravilloso, espero que sigas haciéndolo y siga dándote Dios la oportunidad de desarrollar tu proyecto. Muchas gracias. Pues te dejo la libreta para que escribas la pregunta al siguiente invitado. ¿No puedo saber quién es? No puedes saber quién es y yo tampoco puedo ver la pregunta, porque a mí me gusta que me pille de sorpresa. Aquí en esta hoja. ¿Aquí en esta hoja? Sí. Y bueno, con esto cerramos el podcast, Josué. Muchísimas gracias por venir. Has tirado unas verdades que, repito, lo has dicho tú, lo vuelvo a repetir yo. El que esté viendo, si has llegado hasta aquí, no te enganches al móvil ahora a ver Reels, sino frénate un rato a pensar lo que ha dicho Josué y a las preguntas que ha dicho Josué para que te la hagas tú. No que él tiene la verdad absoluta, yo no la tengo seguro, sino que las preguntas que hemos planteado, ver si tú las puedes responder. 100%. Y animaría a la gente a acercarse a la figura de Jesús, si no lo han hecho nunca, estudiarla, leerla y abrirse a que Dios les transforme a través de estas palabras del Maestro, que ha sido la verdad de mi vida y es lo que hace que esté hoy aquí y le da sentido a mi existencia, es la figura de Jesús. Entonces animaría a la gente a dejarse impactar y transformar por las palabras de Jesús. Muchas gracias, Josué. Un placer.